Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de construcción de ciudadanía. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar en nuestra unidad 3 viendo temas relacionados a la violencia, que es principalmente el tema que nos convoca en esta unidad, pero vamos a avanzar ya, vamos a alejarnos un poco de puntualmente lo que era el bullying, para comenzar a ampliar nuestra mirada y ver cómo la violencia está en todas partes, ¿no? Esto un poco ya lo habíamos adelantado cuando hicimos la actividad introductoria, pero ahora vamos a seguir trabajando sobre eso. Recuerden que nuestra idea es poder detectar todas las situaciones violentas que se pueden presentar a lo largo de nuestra vida y que a veces pasan sin darnos cuenta y justamente buscar formas de prevenirla y de evitarla. Por eso nuestra unidad 3, les recuerdo, se llama de la tolerancia a la convivencia, cómo evitamos la violencia. La clase de hoy el tema puntual es hacia una convivencia en diversidad, ¿no? Cómo convivir en la diversidad y cómo evitar la violencia ante las diferencias que cada uno de nosotros tiene y va a tener siempre, porque como ya vimos, somos individuos y tenemos una identidad que nos diferencia, que nos identifica, por un lado, como seres humanos, y que a su vez nos diferencia de los demás. Siempre vamos a tener diferencias con el resto de las personas, pero eso no significa que al diferente tengamos ni que discriminarlo, ni que segregarlo, ni que ser violento con él. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poco en los conceptos puntuales de la clase de hoy. Para comenzar, vamos a ver justamente qué es la diversidad. Bueno, hay que tener en cuenta que la diversidad es una característica de la vida en sociedad. Como ya vimos y como les acabo de mencionar, cada individuo tiene su propia identidad, que eran aquellos rasgos y características que nos identifican y nos diferencian de los demás. Las sociedades están compuestas por individuos que son todos diferentes, por lo tanto, hay diversidad en toda sociedad. ¿Sí? Por más de que la sociedad nos parezca que es un poco más homogénea o un poco más heterogénea, en todas las sociedades, por más homogéneas, o sea, por más iguales que parezcan sus miembros, hay diversidad. Hay gente que, por el simple hecho de ser un ser humano, es diferente al otro. Y esto es muy positivo en las sociedades porque nos produce un gran enriquecimiento, hay mayores posibilidades de intercambio, mayores posibilidades de aprendizaje, de aprender nuevas cosas del otro, de ampliar nuestras miradas. Sin embargo, y a pesar de todas estas cuestiones positivas que les estoy mencionando, hay muchas sociedades que tienen dificultades para ver a la vida en diversidad como una ventaja, sino que la ven como una desventaja. Consideran que todos deberían ser iguales y acatar ciertas condiciones, ciertas reglas que se imponen sin ninguna razón puntual y eh, sin ninguna justificación, perdón, no me salía la palabra. Por ejemplo, se imponen modelos de belleza hegemónica, ¿no? Les estoy mencionando los ejemplos que les puse en forma de imagen. Modelos de belleza hegemónica, considerar que sí o sí las personas deben ser delgadas, deben ser de una determinada estatura, deben tener determinado color de piel. Se impone un modelo de familia tradicional donde no se ve como una posibilidad la homosexualidad o la formación de familias diversas. Se imponen estereotipos en cuanto a la moda, donde el que quiere vestir diferente porque se siente identificado con otros tipos de prendas, se lo mira mal, se lo segrega, se lo discrimina, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una problemática que sucede en muchas sociedades, ¿sí? Y la nuestra es una de ellas. Si nos ponemos a pensar, a pesar de tener leyes que, que tratan de incluir a las diversidades y de evitar la discriminación o la segregación, la sociedad muchas veces camina para otro lado y prefiere mantener ese status quo en el que hay ciertas reglas hegemónicas y estereotipadas que se sostienen o que piensan algunas personas que se deberían mantener y sostener. ¿Qué rol tiene el Estado ante esto? Bueno, como les venía diciendo, ¿no? El Estado sanciona leyes y genera políticas públicas que pueden ser positivas o negativas para la diversidad. Como les puse acá, los Estados muchas veces participan de un proceso de homogeneización de la sociedad. Nos llevan a ser todos iguales. Que en un punto está bien, porque nosotros como individuos tenemos que ser ante la ley, por lo menos todos iguales, ¿sí? Eso implica que no se puede juzgar con diferente vara a las personas por ser diferentes, ¿no? A todos se nos debería juzgar de la misma manera.
Sin embargo, eso no implica que se deba abolir la diversidad, que se deba buscar que todos seamos absolutamente iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, eh, al salir la ley de matrimonio igualitario, está bien, se está incluyendo a las diversidades sexuales en algo que hasta el momento en que se sancionó esa ley solamente podían hacer las parejas heterosexuales, que era casarse, formar un vínculo ante la ley. Sin embargo, se podría pensar que eso sigue siendo un poco diferenciador, porque es la ley de matrimonio igualitario, si no es la ley de matrimonio que permite que todo el mundo se case, sino que tienen una ley puntual para el matrimonio de personas homosexuales. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un poquito una contradicción que está generando el Estado. Como esta se podrían nombrar un montón y en el texto que van a leer tienen más ejemplos. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que muchas veces los Estados participan de este proceso de homogeneización donde se tratan de eliminar o silenciar las diversidades, buscando que todos seamos iguales en todos los aspectos, algo así porque lo pongo entre comillas, porque nunca vamos a ser iguales, pero bueno, se busca eso y si bien está bien, como les decía, que se nos considere iguales ante la ley, que se nos juzgue a todos por igual, y que se nos den los mismos derechos a todos, en ciertos aspectos las diversidades hay que seguirlas contemplando, aceptando y visibilizando. Bueno, entonces esto se hace a través de leyes y políticas públicas, y lo que les venía diciendo, estas políticas casi siempre derivan en alguna forma de segregación. Y sí, porque si yo sigo sosteniendo que sigo resaltando la diversidad en lugar de generar procesos de inclusión y sigo separando a la gente en grupos, y bueno, termino segregándola lamentablemente. Es como una contradicción, ¿no? Hay que analizarlo muy bien porque por un lado tiene muchos aspectos positivos y por el otro lado termina siendo como que la rueda sigue girando y vuelve a la negatividad, ¿no? Es algo muy delicado la diversidad para poder trabajarla desde un Estado, desde un gobierno. Bueno, y lo que sucede ante las diferencias y ante la diversidad es que muchas veces el diferente, ¿sí? En una sociedad pasa a ser visto como un otro, ¿sí? Alguien ajeno a al ser humano, al grupo de seres humanos que somos como sociedad, y que se opone a un nosotros, ¿no? Entonces ya no es un otro que puedo aceptar, con el que me gusta convivir, sino que es un opuesto a mí. Y eso comienza a generar ciertas situaciones de violencia porque ese otro yo lo voy a ir definiendo a partir de prejuicios y estereotipos sin terminar de conocerlo completamente. Y los prejuicios y estereotipos siempre nos van a llevar a una discriminación, ¿sí? Porque si yo no conozco realmente a la otra persona y me guío a partir de lo que yo creo sin terminar de conocerla, es decir, a partir de un prejuicio o a partir de un estereotipo, probablemente y lamentablemente la termine discriminando. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que la discriminación siempre deriva en alguna forma de violencia, ¿sí? Dejar al otro de lado, eh, eh, no permitirle el acceso a ciertos derechos, a ciertos lugares, a ciertas situaciones, son formas de violencia, que pueden ser simbólicas o pueden ser físicas, pero sigue siendo violencia. Y esa violencia se da, bueno, obviamente contra la persona o contra el grupo social que está siendo discriminado. Y yo acá les traje, que están en el texto también, 3 ejemplos de discriminación violenta. El etnocentrismo, por un lado, que es pensar que nuestra cultura es mejor que el resto de las culturas, ¿sí? Tomar a nuestra cultura como superior y ver al resto de las culturas como inferiores. Bueno, acá en el ejemplo es eh, un grupo de religiosos riendo de la cultura de un pueblo originario que le reza quizás a, a algún dios que proviene de la naturaleza, pero se podría ver con la cultura europea frente, o con la cultura norteamericana frente al resto de las culturas del mundo, ¿no? Creerse un poco superiores frente a los demás desde cualquier punto de vista, desde cualquier cultura. Por otro lado tenemos el racismo, que es la discriminación a las personas de color negra. Hay que tener en cuenta que las razas hoy en día ya se sabe que en los seres humanos no existen, no hay suficiente diferencia genética entre los seres humanos como para poder diferenciarlo en razas, y el color de la piel no significa que pertenezcamos a razas diferentes, todos formamos parte de la raza humana. Sin embargo, se sigue discriminando a la gente de color,
Y acá les traje una imagen muy actual, que es del movimiento Black Lives Matter, que comenzó en Estados Unidos a causa de, bueno, de ciertos asesinatos que se cometieron hacia personas de color. Y por el otro lado, la xenofobia, que es discriminación hacia los extranjeros, también se da en muchos aspectos. En la Argentina se da muchísimo contra los países vecinos, sobre todo contra los bolivianos o los paraguayos. Lamentablemente es muy común escuchar comentarios xenófobos hacia los pobladores de esos países. Pero acá la imagen que les traje puntualmente también es de algo actual y muy renombrado, que es hacia los chinos, ¿no? A causa del coronavirus. De acá tenemos una persona que es oriental, no sé si es china puntualmente, pero que tiene un cartel que sostiene no soy un virus, claro, porque hoy en día se los clasifica a las personas de Oriente y se las emparenta directamente con el coronavirus. Eso también es discriminación. Bien, y hasta acá llegamos entonces en nuestra clase de hoy. Lo importante es tener en cuenta estos tipos de discriminación, estos tipos de violencia que comenzamos a visibilizar en esta clase, para poder comenzar a tener una mirada crítica sobre determinadas situaciones a lo largo de toda nuestra vida y comenzar a dejar de lado esas miradas que pueden ser discriminatorias. Bien, eh, y les voy a dejar por escrito la actividad correspondiente a la clase de hoy. Así que bueno, nos vemos el martes en nuestro Zoom.